La población de Joseon enfrenta una grave crisis y el rey se siente impotente. Sin embargo, el destino interviene cuando una misteriosa joven cae del cielo, convirtiéndose en la clave para cambiar el futuro del rey y de su país. Hoy les presento Splash Splash Love. Danby está terminando su etapa de adolescente, pero nuevos desafíos se acercan y ella no se siente capaz de poder afrontarlos. Su madre exigente y su profesor mandón solo le provocan más ansiedad de la que ya tiene. Afortunadamente tiene una muy buena amiga, So, con quien pasa el rato e intenta levantar su autoestima. El momento que podría cambiar su vida, o sea la prueba para evaluar su aptitud universitaria llega, y es tanta la ansiedad y el miedo que tiene que no se atreve a entrar al salón. Para colmo, el clima se puso muy feo y ella se baja del autobús y se olvida su paraguas, por lo que termina completamente empapada. So la intenta contactar, pero el fracaso en el simulacro y no tener un talento nubla la visión de la risueña Danby. Mirando al cielo, pide una señal. Bueno, exactamente, pide desaparecer. A diferencia de su amiga, que tiene dinero y piensa ser alguien en la vida, ella quiere escapar de todo y de todos. Mientras tanto, en otra parte del país, mejor dicho en otra época, los chamanes queman pertenencias del rey vigente para suplicarle a la deidad por lluvia. Una intensa sequía está matando de a poco a los habitantes del reino. Parece que el dios del pasado y del presente ha decidido aceptar las peticiones de quienes imploran por su benevolencia. Es así como un portal se abre y si bien debía pasar la lluvia de un lado para el otro, lo que pasa es una persona del presente con ganas de desaparecer. Cuando el ritual se termina, Danby sale de una vasija. Los presentes se asombran y ella también, pero el rey, que no cree en los dioses, quiere que retiren a Danby del lugar y que se olviden de los rituales. Pero la muchacha, que tiene un máster en dramas históricos, debido a que su madre los adora, finge ser un regalo de la deidad y habla con términos chamánicos para poder distraer a todos y poder escabullirse. Para que nadie pueda encontrarla, se viste como un eunuco, y tanto es su temor que se pinta un par de bigotes. Más tarde, las tareas en el palacio siguen luego del ritual fallido. El rey Sejong es regañado cuando intenta imponer las matemáticas ante que los rituales chamánicos. Los presentes le piden que cumpla con su rol y le dé un príncipe a la nación, ya que según las malas lenguas, como el rey no tiene intimidad con su reina, el dios de la lluvia castigó a todo el país. Hablando de la esposa del rey, su majestad se encuentra muy entretenida comiendo chocolates, mientras su esposo regaña a los matemáticos del palacio, ya que no pueden resolver problemas aritméticos. Afortunadamente, el monarca conoce a Danby, quien parece tener la respuesta a todos sus problemas. Por cierto, Sejong intentó cortarle una extremidad para poder controlar el celular que la muchacha tenía y con el cual ella intentó ver el pronóstico del clima. Para su buena suerte, el monarca le cree cuando grita que viene del futuro y que es maestra de matemáticas. Por la intriga y la desesperación del rey, ya que hace más de 3 meses que no cae una sola gota de agua, Danby consigue un trato especial: ser el eunuco real que eduque al vigente monarca. Bueno, esto no lo sabe la corte, pero el rey así se lo ordena a sus fieles sirvientes. Danby se topa con una tarea que no es nada fácil, ya que su alumno es bastante torpe y no consigue entender los números y memorizar las tablas de multiplicar. Debo remarcar que ellos prometieron que Danby sería libre cuando llueva y consiga que el monarca entienda las matemáticas, pero por el momento el alumno de Danby solo recibe correctivos que provocan la ira del rey, a tal punto que quiere volver al plan de cortarle una extremidad, pero justo la reina pasa a visitarlo. Por cierto, Danby por fin se siente útil para algo, pero no puede evitar sentirse sola en un mundo que no conoce. Ella parece estar tranquila, pero cuando ve a la reina, que casualmente se parece a su amiga So, se impacienta y rompe con el protocolo. La visita de su amiga, de la reina, se debe a que extraña al rey y está preocupada porque hace días que no lo veía. Como el monarca solo piensa en las matemáticas, frecuentemente descuida su matrimonio. A los segundos aparecen los sirvientes reales. La reina preparó un banquete para su esposo. Si bien ella no se quedará a comer con él, le desea lo mejor. Esto es una tentación para Danby, ya que hace un par de días que no come bien. Cuando el rey se percata de esto, muy amablemente le comparte su comida. Un
un gran hombre. No, mentira, se la pasa bromeando con ella, hasta que Danby se venga, dándole de comer tteokbokki del futuro muy picante. El rey dice ser fuerte, pero al día siguiente su estómago pide auxilio, y Danby es vista como una chamán. La muchacha lo regaña por identificarla de esa forma, ya que él dice no creer en rituales y maldiciones, pero demuestra todo lo contrario. Para aclarar su situación, Danby demuestra que sabe mucho de la vida, del cuerpo humano y de demás cosas que cautivan al rey. Ella es un eunuco muy sabio y puede adaptarse a cualquier cosa. Por esta razón, le da el poder de leer todos los libros de medicina como de agricultura. Esto deja a los miembros del reinado sorprendidos, pero Danby ayuda a los pobres a sobrevivir a la sequía demostrándoles nuevas técnicas para sembrar y reformar conocimientos anatómicos. Por cierto, la reina detesta al fiel soldado del rey, quien siempre piensa lo peor del nuevo y preferido eunuco de su rey. Alumno y maestra sobrepasan sus estatus sociales y de a poco demuestran ser un dúo divertido, honesto y desastroso, tanto que el rey regaña a Danby por no saber disfrutar de una mandarina, ya que en el pasado tardaban días para comer, o mejor dicho, degustar una simple mandarina. Como ellos siempre se regañan y bromean, cuando Danby no le convida su mandarina, él se venga haciéndola atajar penaltis. Esto provoca un inesperado momento intenso entre el eunuco y el rey. Si bien ninguno sabe qué sentir o qué está pasando, sus corazones comienzan a palpitar rápidamente. Más tarde, la muchacha se queda dormida esperando por el rey, quien supuestamente iba a fugarse con ella a explorar el reinado, pero como este se tocó su pecho y siente que su corazón palpita rápidamente, desiste de acompañarla, ya que recordó las palabras de su maestra. Cuando el corazón de una persona palpita agitadamente, quiere decir que está enamorado. No es coherente que un rey tenga esos pensamientos por un simple eunuco real, por lo que al día siguiente se disculpa y le da de su comida sin saber que uno de los platillos tiene un afrodisíaco. Resulta que el padre de la reina necesita el puesto del rey, pero primero tiene que haber un príncipe, por ende obliga a la reina a que tengan intimidad lo antes posible, la cual por cierto está al tanto de la cercanía de su rey con Danby. La muchacha disgusta los platillos, mientras trata que el rey continúe con sus estudios. De repente la noche llega y la reina debe seguir con el plan. Por esto se presenta delante del monarca y piensa pasar la noche con él, pero este hombre, lejos de estar excitado, demuestra su honestidad y sinceridad. Él hace que su reina lagrimee cuando le habla con el corazón. Pareciera que este hombre también se siente solo, como su reina y Danby. Pero no por esto quiere afectar la vida de los demás. Al contrario, quiere esforzarse para darle una mejor vida a los habitantes de su reino. Luego de rechazar a la reina y de que ésta vea a una Danby un tanto cariñosa, el caos se desata, pero el rey nuevamente demuestra que es un hombre justo y ni se inmuta ante la adorable y melosa Danby. Bueno, por unos segundos piensa besarla, pero evita hacerlo y procura que se acueste lo más cómoda posible. Luego de pasar horas abrazados, él decide acompañarla hasta su casa. En el camino le agradece por ayudarlo a aprender cálculos sofisticados, permitirle no sentirse solo en el palacio y si bien no le confiesa que le gusta, algo que Danby sí dijo pero no lo recuerda, le aclara que su intelecto es majestuoso. Por último, le pide que sean amigos. Esto maravilla a Danby y sin dudarlo lo acepta como su nuevo amigo, ya que ambos se sienten bien con el otro a su lado. Pero la avaricia del suegro del rey parece no tener un control, ya que al día siguiente manda a ejecutar a Danby por romper con el protocolo y ser una farsante. Parece que la maldad del reino quiere quitarle a Sejong lo único que lo hace feliz, pero tranquilos que el monarca se vuelve a poner sensato y correcto. Él explica a todos lo importante que es Danby para el reino. Si bien consigue que no la ejecuten, ahora la ponen aprietos, ya que parte de la corte quiere que ella sea capaz de pronosticar el tiempo. Esto es casi imposible, por lo que con la ayuda del soldado real, Danby intenta replicar métodos sofisticados para distribuir el agua y demostrarle a partir de cálculos que ella tiene la razón. Entre medio de sus estudios recibe la visita del rey, pero este hombre evita que lo vea y solo le dibuja una cara sonriente como la que ella le dejó en una mandarina que le regaló. Al rato el rey patea la pelota recordando el tiempo vivido con Danby.
Las semanas pasan y Danby consigue resolver el cálculo, pero sin previo aviso, la lluvia comienza a caer a cántaros y tanto ella como el rey saben qué significa esto. Su pase al futuro se está abriendo. Nervioso y temeroso de perder a la única persona que lo hizo feliz, el rey corre sin importarle que se moje su vestimenta real, ya que piensa que ella se irá, pero cuando llega a la casa, ella no está. Aunque al regresar al palacio la encuentra probando el sistema que ideó. Resulta que le puso mucho empeño a esto, pero continúa sin hacerlo funcionar, por lo que vuelve a sentirse inútil, aunque no es la única que se siente mal, ya que Sejong también se preocupa por la falla en el sistema. Sin embargo, toma su mano, la acerca a su corazón y le dice que todo está bien. La lluvia deja de caer y la oportunidad de volver a su tiempo se esfuma. Danby se niega a volver a un mundo en el que ella es inútil, pero tampoco quiere quedarse en uno en donde pueden ejecutarla. Si bien ella quiere intentar dialogar con la corte, el rey planea una rápida fuga del palacio, ya que su suegro sigue presionando para que ejecuten al adolescente. Con bastante prisa, Danby deja el palacio junto al soldado real. Detrás de ellos va el rey. Como la muchacha tiene sed, paran para tomar agua. Y cuando ella iba a tomar agua de un charco, el soldado la detiene. Según él, tiene un musgo que no conoce y es muy peligroso. Por un breve momento parecía que este sujeto iba a cumplir con la orden del suegro del rey, ya que desenfunda su espada, pero lejos de hacerlo, protege a la vejera del tiempo. Eso sí, le exigió a Danby que le dé una jugosa cantidad de oro para evitar que la eliminen. Por cierto, el suegro del rey le había prometido un puesto en la corte si desvivía a la muchacha. De un momento al otro, Danby termina arriba de un caballo y tratando de escapar a la costa, mientras el soldado se queda a mitad de camino para detener a las personas que quieren lastimar a la enamorada de Sejong. Pequeño gran detalle, a diferencia del resto, él sabía que ella era una chica. Con un cúter y varias heridas, él se encuentra a la reina en el camino de regreso. Para que ella no interfiera en los planes del rey, ni mucho menos salga herida, el muchacho toma una decisión muy atrevida. La carga en sus hombros y la regresa al palacio. Por unos segundos nos vamos al pasado y vemos cuando él le regala un pajarito tallado en madera. En el presente pasado, ella decide romper con el protocolo y cura las heridas del soldado. Parecía que la reina detestaba a este hombre por serle fiel al rey, pero otros son sus sentimientos. Mientras tanto, la parejita protagonista se reencuentra en la orilla del río. Allí no pueden ocultar lo que sienten. Por ende, el rey se abalanza hacia ella y sin dudarlo la besa. Por la noche conversa sobre las estrellas y si bien Danby le dice que en el presente ya no hay tantas, le cree al rey cuando éste le comenta que no las está mirando como debería, ya que cuando se las mira con mucho ímpetu, estas brillan con más intensidad. El rey deja fluir su lazo meloso y sin saber cómo decírselo correctamente, se le declara. Esto emociona a la muchacha, ya que nunca había tenido un enamorado. Cautivada, le da una bolsa de chocolates que su madre había dejado en su mochila. Por unos segundos, ella se pone triste, ya que extraña a su madre, pero el rey recuerda sus palabras. Cuando ve a una persona triste, lo mejor es darle algo dulce. Si bien él tenía chocolates en su mano, le da un beso. En otra parte del palacio, la reina pasa el rato con el soldado. Su majestad intenta que su primer amor tenga una mejor vida, pero él se niega y piensa echarla de su casa. Pero cuando escucha que el estómago de la reina pide por comida, le invita a un rico pollito frito. La noche se pasa volando y ahora un nuevo día comienza. Danby se siente llena de energía y lista para resolver sus problemas de medición. Su tenacidad e ingenio le hacen comprender que sus cálculos no fallaron, sino que la ineficiencia del aparato provocaba una mal medición del agua. Esto alegra al rey y rápidamente le transmite a todos que Danby debe ser considerada una persona esencial para la prosperidad. Esto enoja a su suegro, pero el antepasado del padre de Danby apoya al rey. Por cierto, esta última descubrió que Sejong es la persona que aparece en los billetes de 10.000. Además, su enamorado le prometió que iba a darle una mejor calidad de vida a la gente pobre y que creara un sistema de escritura para que todos puedan alfabetizarse.
Ahora sin culpas, las horas de estudios continúan y esta vez el rey no puede concentrarse ya que Danby lo cautiva con su belleza. Por unos segundos vemos que él está creando el Hangul antiguo. Por su lado, la reina le promete a su padre que un príncipe será concebido, sin embargo, no en su vientre, sino en el de Danby, a la cual ahora ve como una amiga. Es más, compartieron sus platillos favoritos. Antes de continuar, debo mencionar que el soldado real recibió una bella pintura de su reina. A todo esto, Danby es tratada como una dama, sin saber que la están preparando para pasar la noche con Sejong. Aunque lo ame, se niega a ser la concubina del gran rey. Por esta razón, ella se oculta, pero su enamorado la encuentra rápidamente. Para su buena suerte, él no piensa como los demás. Es más, se enoja porque su madre siempre se quiere meter en sus asuntos personales. Si bien ella se hizo pasar como un hombre cuando estaba a su lado, él siempre supo que era una chica y por esta razón quiso mantenerla a su lado. Para evitar que alguien la encuentre, él le permite quedarse en su habitación. Eso sí, el rey se la pasa bromeando con Danby, la cual quiere protegerse con un cúter. La noche llega de pronto y los enamorados duermen en la misma habitación. Nada extraño sucede. Su amado le confiesa que la necesita a su lado, no porque sea útil, sino que, a su lado, él se siente seguro. Luego de estar un par de horas durmiendo separados, la parejita se acomoda y duermen juntos muy plácidamente. Al otro día, Danby se despierta muy alterada. No quiere que la vean como una mujerzuela. Además, se niega a interferir en la historia, aunque sin esperarlo ya lo hizo, ya que el rey, a medida que pasaba tiempo con ella, iba creando más y más caracteres del antiguo Hangul. Cuando él logra terminarlo, decide mostrárselo, aunque primero la ve con los ojos llorosos, ya que minutos antes habló con la madre de este hombre. Esta señora no la regañó, pero al verlo a los ojos no pudo contener su angustia. Su madre es igual a la madre del rey. Con varias semanas en el pasado, Danby logró corregir el problema de la medición de lluvia. Les enseñó a los monarcas nuevas comidas, como así corregir sus problemas de cultivos y un sistema que les permita crear su propio calendario lunar. Ella dice ser inútil, pero esto no es tan así. Su amado rechaza sus palabras y dentro de la habitación donde están todos los caracteres que escribió, le pide que se quede a su lado para siempre. El sentido común domina a Danby, tanto que quiere romper con su historia de amor para no perjudicar el futuro y para tener a sus seres queridos de vuelta. El rey la escucha y le promete traer a todos al pasado, pero no lo cree seguro ni correcto. Es tiempo de separarse y continuar con sus vidas. No podrán vivir así por siempre. Con un intenso dolor en su corazón, el rey acepta la decisión. Eso sí, se enoja con el tiempo, ya que no sabe ni puede entender el por qué el futuro es mejor que el pasado. Danby ve marchar a su amado. Este hombre, al que todos tratan con mucho respeto, se ha robado su corazón y es la persona que siempre quiso conocer. Cuando Danby pensaba ver el nombre que el rey le había puesto, uno que por cierto es muy cariñoso, un sujeto aparece por detrás y la asesina. Esto es culpa del padre de la reina. Él le explica que si Danby no le sirve como concubina, debe morir. Como la reina no puede parar a su padre, Danby cae al suelo y un incendio se desata a su alrededor. Este hombre quiere eliminar cualquier rastro de lo que estuvo haciendo el rey en la habitación. La reina, preocupada por su nueva amiga, corre a darle las malas noticias a Sejong. Gracias a la astucia del rey y unos convenientes pasadizos, logra apartarla de las llamas y al día siguiente este hombre dispone una severa orden. El padre de su reina debe dejar el palacio. Su suegro intenta revertir la orden del rey, pero cuando el monarca toma su mano, ve rastros que inculpan a este hombre de provocar el incendio. Por cierto, quien ayudó al rey a descubrir al traidor fue ni más ni menos que Danby. Ella está viva, gracias a un libro de la escuela que estaba en su mochila. Como es muy buena recordando voces, pudo decirle quién fue la persona que intentó asesinarla. Por último, Sejong proclama a Danby como un eunuco de alto rango, que ayudó a la prosperidad del palacio y a sus habitantes. Ahora sí, ella debe volver, por lo que antes se despide del soldado real, al cual le tomó mucho cariño. Sin embargo, él nunca fue amable con ella. Antes de dejar la casa, la muchacha descubre que este hombre está en sus libros de historia. Él tendrá un fantástico futuro. Por esta razón, le pide que no deje la música. Ella le avisa al rey que la lluvia está pronta en llegar.
Esto lo sabe gracias a la rodilla de su profesor, bueno, de un eunuco que siempre estuvo cerca del rey, ya que a ambos hombres les duele la rodilla cuando está por llover. Antes de pasar por el portal, le dice que el futuro es mucho mejor gracias a personas como él y que el Hangul que tanto se esmeró para crear servirá, solo debe confiar. Como no quedó rastro de los caracteres dibujados, ella le deja una hoja de su libro con todos los caracteres del Hangul antiguo. Sin más nada que decir, ella se marcha en caballo con su amado, y segundos antes de viajar, los enamorados se divierten por última vez en la orilla del río y por supuesto se besan. Ella no será lo que los chamanes pedían al dios de la lluvia, pero la visita de Danby al pasado contribuyó a que los pobres tengan una mejor vida y que las personas que se sentían solas en el palacio ahora estén con calma y vean todo con claridad. Luego de su beso, el rey la deja ir y promete buscarla. De un momento al otro, Danby vuelve al presente y corre hacia la escuela y finaliza su examen, no sin antes recordar que el rey le puso un nombre que hace referencia a una persona sumamente inteligente. Ella deja la escuela y mira el horizonte esperanzada por un futuro mejor y con tristeza por no volver a ver a su rey. Al rato regresa a su casa y abraza a su madre con mucha fuerza. El tiempo pasa y Zoe continúa con sus estudios, pero Danby todavía lo está pensando. Ha de tomarse su tiempo para elegir lo mejor para su futuro. La lluvia regresa a la ciudad y ella recuerda lo que sucedió hace unos meses. ¿Podrá atravesar el tiempo y espacio una vez más? Eso no lo sabremos, ya que cuando ella se disponía a pisar un charco de agua, una persona la cubre de la lluvia con su paraguas. Este hombre es igual al rey Sejong y confunde a nuestra protagonista, ya que le pregunta si se conocen de algún lado. Resulta que cuando Danby debía tomar el examen, ella bajó apurada y se olvidó su paraguas. Este hombre conservó su paraguas con la esperanza de volver a verla. Y es así como parece que el dios de la lluvia y el destino recompensan las buenas acciones de nuestra risueña Danby. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. Esta historia no pensaba resumirla, creo que es uno de los dramas más conocidos y me encantó mucho. La empecé con muy pocas expectativas y me dejó maravillado. La protagonista me encantó, además Solchi es una de mis actrices favoritas y bueno, disfruté mucho hacer este drama. En general me pareció una historia muy atrapante, creo que se hizo muy corta, en algunos momentos apresuraron algunas situaciones, pero en general me pareció buena. Es un drama especial, no sé si es un buen drama, pero creo que es de esos especiales que hacían antes y que suelen hacer ahora, pero no tan seguido, y su función cumple. Además te enseña un poco de la historia y bueno, le dan su toque fantástico. En fin, no quiero hacer más largo este video, como siempre lo hago, si le tengo que poner un puntaje le pongo un 8. Espero en los comentarios sus puntuaciones, no se olviden de dejar un like, compartir el video que me ayuda un montón y nos vemos en un próximo resumen.